Qué grato es poderlos ver y pues le doy gracias a Dios que ha llegado el día de reunión, el día de venir al templo y alabar al Señor. Gracias a Dios que estamos aquí y ya preparados ahora para escuchar, para atender, para guardar la palabra del Señor. El día de hoy continuamos lo que empezamos en enero, una serie que está llevándonos para profundizar en la vida con Dios. Vamos a empezar un nuevo bloque de predicaciones. Ahora, como título tenemos este mensaje que es negarse a sí mismo, el camino de la cruz. Vamos a ver un énfasis en estas predicaciones, que siguen sobre el discipulado, y el discipulado verdadero cuesta. Estamos haciendo un énfasis sobre eso y pues vamos a hacer una lectura en preparación de ese mensaje. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 23 al 24, versículos 23 al 24. Vamos a abrir nuestra Biblia. La Biblia viene, la verdad que el Señor quiere mostrarnos domingo a domingo y en cada día que vamos a leer y a escudriñar su palabra. Lucas 9, versículos 23 al 24, vamos a hacer la lectura todos juntos. Tal vez hoy se te olvidó la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a poner también en la pantalla esta porción de las Escrituras. Vamos a leerla todos juntos de manera respetuosa, porque vamos a leer la palabra del Señor. Estos versículos dicen así, vamos a leerlo juntos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Toma tu lugar. Amada iglesia, como les decía, en los próximos domingos, si Dios lo permite, vamos a recibir una invitación a caminar juntos por uno de los temas más profundos y necesarios de la vida cristiana: la cruz y la transformación del carácter. La cruz. Estamos ya a pocas semanas de entrar de lleno en la Semana Santa, pero vamos a ir comprendiendo muchas cosas y vamos a comenzar con la cruz y la transformación de nuestro carácter. Muchas veces, amados hermanos, hablamos de la cruz como el lugar donde Cristo nos perdonó. Así hablamos de la cruz, el lugar donde Cristo nos perdonó. Y eso es verdaderamente algo glorioso, por supuesto. Pero deja complementar la enseñanza. La cruz no solo trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Repito, la cruz no solo trata de lo que Cristo hizo por nosotros, sino de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Lo que Él quiere hacer en nosotros. Fíjate, la cruz no es solo el inicio de la vida cristiana, es el camino diario del discípulo. El camino diario del discípulo. La cruz es el lugar donde el orgullo muere. Es el lugar donde el egoísmo se rinde. La cruz es el lugar donde el carácter de Cristo comienza a formarse en nosotros. Vivimos en tiempos donde es muy fácil tener emociones, y más en un culto, en una reunión de ministerios. Es muy fácil
emocionarnos. Muy, muy fácil emocionarnos. Yo recuerdo que cuando visité por primera vez una iglesia cristiana, mi corazón se encogió de emoción por escuchar las alabanzas que jamás había escuchado. Y eso me llenó de lágrimas, y mi esposa nomás me veía y decía: ¿cómo es que llora este hombre de esa manera? Porque estaba yo en una emoción especial. Pero déjame decirte algo. Vivimos en tiempos donde fácil es tener emociones, pero muchas veces no avanzamos. La emoción se queda ahí y no hay transformación. Vivimos en tiempos donde es muy fácil tener religión, pero muy lejos de una humildad. Tenemos tiempos donde es muy fácil servir, y servir activamente, pero sin amor. Pero el Señor nos llama a algo muchísimo más profundo. El Señor dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este bloque, si Dios lo permite, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender que la cruz nos enseña humildad. Vamos a aprender que la cruz rompe el ego cristiano, sí, el ego cristiano. Vamos a aprender que la cruz forma paciencia, mansedumbre, amor. Vamos a aprender que la cruz nos lleva a una vida auténtica con Dios y otras muchas cosas más. No veamos las próximas predicaciones solo como una serie, que pertenecen a una serie, pero no lo veamos solamente como una serie. Los invito a que veamos esta serie de mensajes como una invitación a examinar nuestro corazón, a examinar nuestro corazón. Queremos que como iglesia Unifam Campanario, podamos decirle al Señor: Señor, no solo queremos tu bendición, queremos tu transformación. No solo queremos conocer tu palabra o conocerte en palabra, sino en carácter. Decirle al Señor: forma tu vida en nosotros. Amados, que este tiempo sea un tiempo de arrepentimiento, de renovación y de crecimiento espiritual. Así que, hermanos, hermanas, hoy vamos a tocar una de las palabras más difíciles del Señor Jesús, pero también una de las más liberadoras. No es un mensaje muy popular, esa es la verdad. No es un mensaje que todos quieran predicar. No es un mensaje que te va a hacer sentir cómodo, sino todo lo contrario. Es un mensaje que contiene una gran verdad. El mundo actualmente nos dice: defiéndete, te hacen algo y dice: defiéndete. Eso es lo que nos dice el mundo. Estamos muy acostumbrados a oír voces que nos dicen: ámate a ti primero. Hay ocasiones en que escuchamos que dice: busca tu felicidad. Otros más escuchamos: sigue tu corazón. Pero el Señor Jesús dice algo radicalmente diferente, algo totalmente distinto. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Totalmente a lo que las voces del mundo nos dicen. El Señor Jesús no está invitando a admiradores, no invita a admiradores, está invitando a discípulos. Él no está llamando a solo espectadores. El Señor Jesús nos está llamando a seguidores.
Y hoy el Señor quiere preguntarnos: ¿queremos a Cristo o solo los beneficios que Cristo da? Así que vamos a comenzar a través de estos dos versículos, que el llamado personal es del Señor Jesús. El llamado personal del Señor Jesús. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Es un llamado totalmente personal. Personal. El llamado del Señor Jesús es personal. El Señor Jesús no habla a multitudes anónimas. Escucha, no está hablando a multitudes anónimas. Está hablando a corazones individuales. No dice si todos quieren. ¿Acaso dice así? Si todos quieren, no. Si alguno quiere. El discipulado comienza cuando una persona escucha al Señor decir su nombre. Y podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Mateo el publicano, el Señor Jesús le dijo: sígueme. Al joven rico le dijo: ven y sígueme. A Pedro le dijo: apacienta mis ovejas. El llamado, hermanos, es íntimo, es directo, es personal. Cristo no salva en grupo. Quisiéramos, ¿no?, que salvara a la familia completa. Pero no salva en grupo, salva de manera personal. Y eso lo debemos de entender. Cristo no salva en grupo, salva personas. Cada uno debe responder. Hay hijos aquí que quisieran que sus padres estuvieran acá, pero el hijo es presente aquí, no puede hacer la decisión por sus padres. Y hay padres aquí que sus hijos no están y que tampoco pueden hacer algo por ellos hasta que sus hijos respondan al llamado de Dios. El llamado es personal. Nadie puede seguir a Cristo por tradición familiar. Nadie puede seguir a Cristo por cultura religiosa. Nadie puede seguir a Cristo por presión social. Cada uno debe decir: Señor, aquí estoy. Porque el llamado es para ti, es individual, es personal. El llamado del Señor es una invitación, no una imposición. Si alguno quiere. El Señor respeta nuestra voluntad. No nos viene a jalar las orejas, no nos viene a torcer la mano. Él está respetando nuestra voluntad. Dios no nos obliga, no obliga a nadie a ser su discípulo. Puedes seguir, pero debes rendirte. Puedes venir, pero debes venir completo, total. Muchos quieren al Señor Jesús como Salvador, muchos, pero no lo quieren como Señor. Queremos el perdón de Dios, pero no la transformación que Él desea. Queremos la bendición, pero no la obediencia. El llamado del Señor Jesús es completo, total. El llamado del Señor es un llamado a relación. Venir en pos de mí significa caminar con Él. No es seguir una religión, es seguir a una persona, y esa persona es Jesús el Señor. El cristianismo no es una filosofía, amados. Es una relación personal con Cristo. El discípulo escucha a Jesús. El discípulo aprende de Jesús.
El discípulo imita a Jesús y el discípulo vive para Jesús. El llamado del Señor Jesús confronta nuestras prioridades, por supuesto. Cuando el Señor Jesús llama, algo debe de cambiar. Siempre hay algo que dejar. Pedro dejó las redes de pescador. Mateo dejó la mesa de los impuestos. Pablo dejó su prestigio religioso. Cuando el Señor Jesús llama, algo debe de cambiar. Seguir a Cristo, hermanos, significa reorganizar nuestra vida alrededor del Señor. Organizar nuestra vida alrededor del Señor. Mira, en Mateo 9:9, no lo busque, yo lo leo, dice: pasando Jesús de allí, vi a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Qué era Mateo antes del llamado de Jesús? Era un hombre despreciado. Era un hombre corrupto. Era un hombre rechazado. Sin embargo, el Señor lo llamó por nombre y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Mateo hizo algo radical. Se levantó, dejó su trabajo y siguió al Señor Jesús. El llamado personal transforma la vida. El llamado que Dios te hace a ti es para transformar tu vida. Mateo, un hombre despreciado, se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús el Señor. Así que Jesús llama a personas reales, como tú y como yo. Llama a personas imperfectas, como tú y como yo. Y llama tal como estemos. Lo que hayamos hecho, las equivocaciones que hayamos cometido y las que estamos cometiendo, Él nos está llamando tal como somos y estamos. Y el llamado del Señor Jesús sigue vigente hoy. Por eso el mensaje de este día. El Señor Jesús sigue diciendo: sígueme, sígueme en tu matrimonio, sígueme en tu trabajo, sígueme en tu ministerio, sígueme en tu carácter. No basta haber respondido ya hace años. Habrá cristianos de 5, 10, 15, 20 o más años. No vas a haber respondido hace años. Cada día el llamado se renueva. Cada día el llamado te lo está haciendo el Señor. Y yo quisiera hacer una serie de preguntas que van directamente a tu corazón. Pregúntate: ¿estoy siguiendo al Señor Jesús o solo tengo una costumbre? ¿He respondido personalmente al llamado que me ha hecho? ¿Hay algo que me impide seguirle completamente? Pregúntatelo y respóndelo. Ya sabes tú la respuesta. Hoy el Señor Jesús te está llamando a perdonar. El Señor Jesús te está llamando a reconciliarte. Él te está llamando a dejar tu pecado, tus pecados. El Señor te está llamando a servir a tu comunidad y entregar tu vida completamente a Él. Ese es el llamado. Y es personal. Un pastor contaba que un hombre asistía a la iglesia desde pequeño, desde niño. Como muchos. Sabía himnos como este hermosísimo que hemos cantado hoy, el de la cruz, hermosísimo himno. Lo sabía. Ese hombre sabía también muchas otras cosas más, como versículos, tal vez hasta capítulos completos.
sabía la doctrina de su iglesia, pero un día escuchó una predicación sobre el llamado personal del Señor Jesús, ese llamado individual y personal. Y este hombre lloró y dijo: siempre he estado cerca de Cristo. He estado cerca de Cristo, pero nunca le he seguido. Ese día entregó su vida, porque el llamado no es para estar cerca, es para caminar con Cristo el Señor. Hermanos, debemos entender que negarse a sí mismo no es odiarse, es renunciar al trono. Y vamos a ver cuál trono. Dice: niéguese a sí mismo. Este mandamiento del Señor suele malinterpretarse. Algunos creen que negarse a sí mismo significa despreciarse, que significa vivir con culpa constante o pensar que no valemos nada. Por eso hay confusión. Pero lo que enseña la Biblia es distinto. Eso no es lo que enseña. El Señor Jesús no nos llama para odiarnos o despreciarnos o minimizarnos. Él nos llama a renunciar al trono de nuestro corazón. Porque en este corazón hay un trono, pero muchos están instalados en ese trono. Y no es Cristo el que está entronado en el corazón nuestro. Esto lo debemos de entender y de valorar. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros? Hay una gran diferencia entre odiarse y negarse. Dios nos creó con dignidad. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y si estudias el Salmo 139 y especialmente el versículo 14, dice que somos formidables y maravillosos. El Evangelio no destruye nuestra identidad, la renueva. Entonces, ¿qué significa negarse? No es despreciar quién eres, es rendir quién manda en tu vida. Negarse a sí mismo significa decir: Señor, ya no soy yo el que gobierna, el que gobierna mi corazón eres tú. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El problema es el yo, no es el yo, es el yo en el trono. El problema no es el yo, sino el yo en el trono. Dios no quiere destruir tu personalidad, no quiere destruir tus dones, no quiere destruir tu historia. Lo que debe morir es el ego que quiere ocupar el lugar de Dios. Ese ego se manifiesta cuando decimos: yo tengo la razón siempre. ¿Te es familiar eso? Sí, las mujeres se ríen, por supuesto. Yo tengo la razón. Pero también los hombres han escuchado: yo tengo la razón. Entonces, el ego se manifiesta cuando decimos ese tipo de cosas. Es más, cuando decimos: yo me merezco más, yo soy el que más hago, yo soy el que más sé, yo soy el que más. El ego se manifiesta cuando decimos: nadie, absolutamente nadie me va a decir qué tengo que hacer. Es más, hay quien dice: si no me reconocen, entonces yo ya no sigo sirviendo. Y esto lo hemos vivido muchas veces en diferentes grupos de ministerios. Si no me reconocen, ahí se ven, no sirvo más. Ese es el yo en el trono. Ese es.
Fíjate, desde el huerto del Edén, el pecado es querer ser como Dios, decidir sin Dios, vivir sin Dios, buscar la gloria sin Dios. Negarse a sí mismo es bajarse de ese trono y poner a Cristo ahí. ¿Qué significa renunciar al trono en la práctica? Fíjate bien, renunciar a tener siempre la razón, sí, renunciar a tener siempre la razón, aceptar la corrección con humildad. Algunas veces alguien te va a decir: estás mal, no debiste decir eso, no debiste de hacer eso, no debiste de haber ido a ese lugar. Renunciar a tener siempre la razón, aceptar la corrección con humildad. Otra forma es renunciar al control. Decir: Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Renunciar al reconocimiento, servir, hacer sin la necesidad del aplauso. Renunciar al orgullo, pedir perdón primero. Renunciar al ego religioso, sí, al ego religioso. No usar la fe para sentirnos superiores. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, la historia de Saúl, el rey Saúl y David. Saúl no quiso bajar del trono de su orgullo. Cuando Dios levantó a David, Saúl se llenó de celos. Su problema no era David. El problema era su ego. En cambio, David dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Hermanos, David falló, pero cantidad de cosas, cantidad de veces, y tremendamente mal. Sin embargo, él se humilló ante Dios y le pidió perdón y entendió la lección. David falló, pero sabía humillarse delante del Señor. Hay un peligro del ego religioso. El ego religioso es más peligroso que el pecado que se ve. Sí, el ego religioso es más peligroso que el pecado que se ve. Podemos disfrazarnos de santidad. Es muy fácil, muy fácil. Ponemos un rostro santo, caminamos como que flotamos, hablamos pausadamente y estamos disfrazados con una santidad. Podemos disfrazarnos de santidad. Podemos predicar, pero solamente para lucirnos. Podemos servir, pero solo también para predicar. Podemos cantar para ser admirados. Podemos liderar para palpar, para sentir el poder. El Señor Jesús confrontó esto en los fariseos. Los fariseos sabían de la ley, pero no conocían al Dios verdadero. Negarse a sí mismo significa dejar de usar la fe para alimentar el ego. Hablemos de libertad, libertad de renunciar al trono. Cuando dejamos el trono, descansamos. Dejamos de competir, dejamos de compararnos y dejamos de vivir para impresionar.
descubrimos que Cristo es el mejor rey que nosotros mismos. Un niño jugaba con el volante del carro mientras su papá conducía. Yo creo que muchos hemos vivido esa experiencia. El niño se sienta y toma el volante y cree que va manejando. Y ahí van, papá con niño o papá con abuelo. Un niño jugaba con el volante del carro mientras el papá conducía y el niño decía: yo manejo papi, yo manejo abuelito. Pero el padre era quien realmente guiaba. Así somos cuando queremos controlar nuestra vida, hermanos. Negarse a sí mismo es quitar las manos del volante y confiar que el que guía, el que maneja, es Dios en nuestra vida. Y vuelvo a preguntarte a tu corazón. Escucha la pregunta y responde. ¿Me enojo cuando no me reconocen? ¿Me cuesta mucho pedir perdón? ¿Quiero controlar todo? Llámese esposo, esposa, hijos. ¿Sirvo por amor o sirvo por orgullo? Contéstate. Seguramente hoy el Señor nos está diciendo: bájate de ese trono, déjame gobernar, confía en mí. Negarse a sí mismo no es perder la identidad, es rendirle el control para que Cristo gobierne, porque Él es el que sabe, el que puede, el que está. Y esta porción de las Escrituras nos dice de algo también muy importante. Dice: tomar la cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Esta frase del Señor Jesús, es una de las más fuertes del Evangelio, si lo apreciamos correctamente. Para nosotros la cruz puede ser un símbolo religioso, sí, y quedar ahí solamente como un símbolo religioso. O tal vez sea una joya apreciada. Hay cruces muy bonitas que colgamos. Puede ser una joya o tal vez una decoración en tu casa. Pero en tiempos del Señor Jesús, la cruz era un instrumento de tortura, de muerte, de vergüenza, de exhibición. Y cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, la gente de su época entendió claramente: seguir a Cristo implica morir al yo. ¿Qué significa tomar la cruz? No significa soportar cualquier problema de la vida. A veces les decimos a la esposa: ay, ¿qué habré hecho que me dio la cruz de tu presencia? O hasta lo decimos a los hijos, ¿no? ¿Qué pecado estaré pagando con la cruz que tengo contigo? Hermanos, no significa soportar cualquier problema de la vida. Tomar la cruz no significa tomar cualquier problema de la vida. A veces decimos: sí, mi cruz es mi trabajo tan difícil. Mi cruz es mi vecino que no soporto. Y así. Pero la cruz bíblica no es cualquier dificultad que tenemos en la vida. La cruz es morir voluntariamente al pecado y al ego para obedecer a Cristo y decir no al orgullo y decir no al pecado, decir no al egoísmo y decir sí a la voluntad de Dios.
¿Por qué el Señor dijo cada día? ¿Por qué no cada 8 días? ¿Por qué no solo los domingos y un ratito? ¿Por qué cada día? ¿Por qué será que cada día? Porque el yo no muere una sola vez. Entendamos eso, el yo no muere una sola vez, ya se murió y ya se no vuelve a resucitar. No, hermanos. El ego resucita cada mañana. Cada mañana. Cada día tenemos decisiones donde debemos escoger mi voluntad o la voluntad de Dios, mi orgullo o la humildad, mi comodidad o la obediencia. La vida cristiana, hermanos, no es una experiencia que se puede adquirir en un encuentro matrimonial, en un retiro de jóvenes, en una conferencia. No, es una entrega diaria. La vida cristiana no es una experiencia, es una entrega de cada día. Como dice Lamentaciones 3:23, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana también debemos renovar nuestra entrega, porque tenemos un nuevo día, un montón de oportunidades de obedecer o de desobedecer, de seguir o de ignorar a Cristo. Tomar la cruz implica intención. Mira, la cruz no llega por accidente. Estoy hablando de la cruz de Cristo. No llega por accidente. Se toma. Es una decisión completamente consciente. Cada día podemos decir: Señor, hoy decido obedecerte, aunque me duela, aunque me cueste, aunque me incomode, aunque reciba burlas. La cruz es voluntaria, no forzada. El Señor Jesús no dijo: alguno de los que andan por ahí te van a poner una cruz. No dijo eso. Dijo: toma tu cruz. Entonces la cruz, vamos a ver la cruz en la vida práctica. Vamos a verla en el matrimonio. Tienes que perdonar, hombre, mujer, aunque no tengas la razón. ¿Sí? Escuchar, aunque estés completamente agotado o agotada. ¿Cómo vivir o cómo está la cruz en nuestra vida práctica? En el ministerio, algunos aquí hay que están sirviendo a Cristo. Tenemos que servir sin reconocimiento y amar sin necesidad de aplausos. La cruz en la vida práctica, en el carácter: callar cuando quieres discutir, confesar cuando fallas. La cruz en la vida práctica, en la santidad. Mira, apagar el celular cuando sabes que te tienta. Puedes ser tentado en el celular a estar, ¿qué digo? Minutos, horas en el celular. Apagar el celular cuando sientes que es tentado a ver cosas que no deberías de ver, de husmear lo que no debes de husmear. Aplicar la santidad, decir no a las conversaciones impuras. Y cada una de estas decisiones es tomar la cruz. Vamos a ver en las próximas semanas repetidas escenas de la pasión de Cristo. Y se ve allí un personaje que se llamó Simón de Cirene. Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz de Cristo. Lo que empezó como una obligación terminó siendo honra. La tradición dice que la familia de este personaje conoció al Señor.
Hermanos, cargar la cruz cambia radicalmente nuestra vida. Hay peligros, y hay un peligro de evitar la cruz. ¿Por qué? Porque queremos a Cristo, sí, pero lo queremos sin cruz. Pero sin cruz no hay transformación. Sin cruz hay orgullo, de nuevo. Sin cruz hay orgullo, hipocresía, religiosidad y superficialidad. Sin cruz. La cruz limpia el corazón. Pero hay una gran promesa detrás de la cruz. El Señor Jesús no termina en la cruz. No acabó ahí el Señor Jesús, porque Él termina su obra en la resurrección aquí en el mundo. Cuando tomamos la cruz encontramos paz, encontramos libertad, encontramos carácter, encontramos la vida verdadera. Cuando dijo el Señor Jesús en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Morir produce fruto. Un agricultor guarda semillas en un frasco, las semillas más caras, más hermosas, las guarda en un frasco y siguen ahí en el frasco perfectas, limpias, pero no producen fruto. Las semillas deben morir para poder dar fruto, deben de enterrarse. La cruz es ese entierro del ego que va a producir vida. De nuevo quiero dirigirme a tu corazón y pregúntate: ¿qué cruz me está pidiendo Dios hoy? ¿Hay algo que me niego a soltar? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque duela, aunque cueste, aunque se burlen de mí? La cruz hoy, hermanos, es perdonar, reconciliarte, dejar él o los pecados, servir sin reconocimiento y humillarte. Este mensaje es mucho más largo que lo que estoy compartiendo hoy. Pero si Dios lo permite, la próxima semana tendremos la segunda parte, donde veremos que el discipulado verdadero cuesta, y vaya que cuesta. Que el peligro del ego es religioso, vamos a puntualizar sobre eso. Y cómo negarnos a nosotros mismos en la práctica. Porque hay una recompensa, la recompensa del camino de la cruz. Pero eso será, si Dios lo permite, la próxima semana. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Poderoso Padre, te damos gracias por este mensaje que necesitábamos hoy, que este mundo lo necesita, que tu iglesia necesita escuchar, necesita aprender. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has dicho a nuestra vida hoy y ayer. Y te damos gracias, Señor, por lo que dirás mañana y las siguientes semanas. Queremos, a través de la cruz, que haya una transformación en nuestro carácter. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, el Señor y el Salvador de nosotros. Amén. Hermanos, ya es marzo, hoy estrenamos mes.